reino de los cielos sufre violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. Aquí la palabra violentos significa los que siguen, los que avanzan, los que perseveran. ¿Conoce esa palabra perseverar? Y hay veces que usted va a tener que perseverar más allá de la adversidad que usted tenga que atravesar, más allá de los problemas, de los conflictos. Usted, si es una persona que pertenece al Señor, al reino de Dios, usted va a prevalecer, va a seguir, va a permanecer, porque los violentos, los que permanecen, son los que toman las bendiciones del reino de Dios. Amén. Ahora, eso lo tomo como apertura, pero hablando de perseverar, quiero decirles que la vida cristiana es una vida de perseverancia. ¿Qué es la vida cristiana? De perseverancia. Amén. De continuar, de seguir. La vida cristiana es una vida de fe. Diga conmigo, la vida cristiana es una vida de fe. Mire, la vida cristiana es una vida de fe desde el principio hasta el fin. Desde que usted comenzó por la fe y va a terminar por la fe. Pero en el comienzo hasta el fin hay un trayecto y ese trayecto usted necesita seguir caminando con fe. Por eso el reino de los cielos es de los que perseveran y los que perseveran son los que toman las bendiciones del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Así que está dispuesto a seguir, a avanzar, a perseverar más allá de lo que pase. Ahora, en este camino de fe hay algo que Dios va a probar de nosotros y es la fe. Es la fe la que Dios prueba. Diga conmigo, es la fe la que Dios prueba. ¿Está entendiendo esto? La fe debe ser probada. Yo no quiero que sea probada porque estoy en el mismo lugar. O sea, no estoy exento de esas cosas de que Dios me pruebe. Tampoco usted está libre de que Dios no lo pruebe. Dios te prueba y te prueba muchas veces con cosas que jamás imaginaste que te iban a ocurrir y de repente te ocurren y decís, estoy soñando, me estoy volviendo loco, ¿qué es lo que me está pasando? Pero te ocurre. Pero cuando nos ocurren esas cosas que nunca quisimos que nos ocurran, es donde tenemos que afianzar y fortalecer nuestra comunión con Dios y perseverar, porque Dios es nuestra salida. Amén. Él nos sacará con fuerzas, con poder y mejor de lo que éramos antes, después que Él nos saque de la prueba. Dios nos hará mejores todavía. Nuestra fe será mejor todavía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Será mejor. ¿Y por qué Dios te prueba? Para que después de la prueba tu fe sea hallada en honra y gloria. Amén. Sea hallada tu fe firme. ¿Por qué? Por lo que va a venir. Por eso Dios te probó en la fe. Porque lo que va a venir será mucho mejor que lo que hoy estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es una buena noticia? ¿Qué tomó hoy? ¿Qué merendó? ¿Té de limón? No, yo los vi a los músicos, estaban todos serios. Esto, tomaron mate de limón. Están todos serios así. Sonría que Jesús le ama. Amén. A pesar de la prueba, usted está vivo y está aquí en esta noche. Y eso es motivo para celebrar de que estamos. El infierno no quiere que estemos, pero Dios dice sí, están. Amén. Bien, ahora Pedro dijo que la fe debe ser probada. El apóstol Pedro allí en una de sus epístolas, en primera de Pedro, dice él en el capítulo 1, verso 6, en lo cual os alegráis, dice vosotros os alegráis, se lo leo yo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ay, nadie quiere eso. Pero dice que por un poco de tiempo, amén, tengamos que ser afligidos por un poco de tiempo si es necesario, dice la palabra de Dios,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es la fe? Más preciosa que el oro. La fe que llevas en el corazón, que llevamos en nuestro corazón, es más preciosa que el oro. ¿Qué le parece? Usted es millonario por la fe que tiene que por el oro que existe. Usted es rico por la fe que tiene que por el oro que existe, que por el dinero que pueda llegar a tener o no, pero la fe te hace rico, rico para con Dios. Por eso tienes que tener fe y no la sueltes jamás, jamás, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice la Biblia. O sea que la fe debe ser sometida a prueba. ¿Está entendiendo esto? ¿Por qué la fe tiene que ser probada? Porque está la fe verdadera, diga fe verdadera, y está la fe falsa. Está la fe fingida y está la fe no fingida, o sea, la fe verdadera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5, Pablo le habla a Timoteo, se lo leo yo. Pablo le habla a Timoteo, le dice: Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, un pastor joven de 20, 21 años, quizás menos, muy joven, consagrado al Señor, consagrado al servicio, a la obra, al propósito de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, te felicito porque veo que tenés, dice, una fe que no es fingida. Pablo traía a memoria la fe no fingida que había en Timoteo. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, estoy trayendo a memoria esa fe no fingida que hay en ti, la cual la heredaste, la cual la tenía tu abuela Leoida, tu mamá Eunice, y ahora la tenés vos. Yo sé, estoy seguro que esa misma fe no fingida está en ti. La fe no fingida. ¿Por qué habla Pablo de la fe no fingida? Porque hay gente que finge la fe. En aquel tiempo, no hoy, pero en aquel tiempo había gente que fingía la fe. Que no tenía una fe verdadera. Por eso Dios nos prueba la fe. Porque Dios quiere sacar en evidencia la verdadera fe y separarla de la fe fingida. ¿Me está entendiendo? Por eso Dios prueba la fe. La fe debe ser probada, la fe debe pasar por la prueba. Si la fe desfallece, era fingida. Si no desfallece, permanece, era una fe verdadera. La fe que permanece en medio de las pruebas es la fe que es verdadera, porque esa fe está en Cristo Jesús. La fe fingida en el medio de la prueba desaparece. Se termina y abandona. ¿Está entendiendo, iglesia? Por eso la fe debe ser probada. Diga conmigo, por eso la fe debe ser probada. Ahora, todos somos probados en la fe. Job capítulo 23, verso 10, él dice allí: mas Dios conoce mi camino, dice. Me probará. ¿Por qué si el Señor conoce mi corazón? ¿Por qué si el Señor conoce mi camino, por qué me probará? Dios quiere probarte, porque en la prueba tu fe, que es genuina, real, verdadera, tu fe es purificada. Dígame, tu fe es mejor. ¿Y sabe qué? Job dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando sales de la prueba de la fe, sales como oro. ¿Me estás entendiendo? Sales con una riqueza espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, sales rico. Hay una riqueza espiritual, sales como oro, dice la Biblia. Brillas como oro, resplandeces como el oro. Sales con una fe de mucho más valor de lo que tenías antes. ¿Cuántos dicen amén? No sé si me están entendiendo. Por eso la fe debe ser probada, para que luego de la prueba, dice Pedro, sea hallada en alabanza, en gloria y honra, para que así de esa manera Jesucristo sea manifestado.
Eso dice la palabra de Dios. Sé que no suena muy de entusiasmo lo que estoy hablando, pero tiene que ver con esto lo que voy a tocar ahora, en cuanto a ser probados en la fe. Y quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 23, porque he sacado algunos principios de aquí. 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a hablar de los valientes de David. Dije al principio que el reino de los cielos, ¿de quién es? De los valientes. Y que ellos arrebatan el reino. Y hay momentos en la vida, cuando la fe es probada, en donde usted tiene que sacar cierto carácter de valentía. ¿Está entendiendo? Si yo quiero tener multitudes, yo puedo elegir a cualquiera. Pero si quiero establecer reino, tengo que elegir valientes. Y David, para establecer reino, no eligió multitud, eligió valientes. Pocos, pero valientes. ¿Está entendiendo? ¿Usted es una oveja del montón o es un valiente? ¿Y tú te crees valiente? ¿Se cree valiente o no? ¿Sí o no? Levante la mano y diga, soy un valiente. Vamos, vamos. Diga, soy valiente. Bien, por lo que dice la Biblia. Bien, y ¿sabe qué? Dios ve esto y me encanta lo que Dios puso en mi corazón. Y dice que David llamó a algunas personas, no a muchas. Y la Biblia dice allí en el verso 2 de Samuel 23, verso 8, da la descripción de, no de muchos, sino de gente contada con los dedos, pero que eran valientes. ¿Está entendiendo? Valientes. Y dice que estos son los nombres de los valientes. Mire, usted dice, pero ¿qué tiene que ver estos nombres meros raros, trambólicos? Pero tenemos que leerlo y detenernos un poquito aquí porque sé que tienen su significado. ¿Me está entendiendo? Estos son los nombres valientes que tuvo David. Estoy en 2 de Samuel 23, verso 8. José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató, ese solo hombre, mató a 800 hombres en una ocasión. Uno solo que hacía muchos, que hacía mucho. ¿A cuántos mató? A 800 hombres en una ocasión. ¡Qué tremendo! David pudo con 10,000. Saúl mató a sus 1,000 y David ¿a quién? Entonces sus discípulos no podían ser menos. Los discípulos de David también mataron gigantes porque su padre espiritual también mató gigantes. Entonces los discípulos no podían ser cobardes. Si el padre espiritual era valiente, tal los discípulos. ¿Están acá? Era una transferencia espiritual. ¿Están acá o no? El mismo denuedo que había en David, denuedo significa valor, valentía. El denuedo no es un aceite en la boca, no. Dame denuedo para predicar. Significa, yo creía que era como una gracia especial antes, no. Significa valentía, valor. ¿Me entiende? El mismo denuedo, el valor que había en David, se los pasó a sus 400, a sus 30, a sus 10, a sus 3, 4. ¿Me están entendiendo? Y hicieron las mismas travesuras, las mismas proezas, las mismas locuras que hizo David, la hicieron ellos en el buen sentido. ¿Están entendiendo? Lo mismo. Entonces, dice que este hombre mató a 800 hombres en una ocasión. Se relata aquí de una ocasión. Verso 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos,
que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado, dice, los hombres de Israel. Cuando algunos se alejaban, cuando algunos huían, este hombre, dice la Biblia, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Mire qué terrible. Su mano quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Claro, lo dejaron solo en la guerra y cuando venció el pueblo volvió y dijo, bravo, te aplaudimos. Lo ponían a cocollito, lo levantaban. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se quedó con el botín, con los tesoros. ¿Está entendiendo? Una victoria que beneficiaba a otros. Después de fue Shama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido también delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Qué valientes que eran estas personas. ¿Está entendiendo esto? Gente valiente. Shama significa Yahweh está allí. Significa Dios está allí. El Dios que está presente significa ese nombre, Shama. El Dios que está presente, Dios está aquí. Dios está allí. Dios está presente. Dios está contigo. ¿Me está entendiendo? Y cuando Dios está presente, no importa el número de los enemigos, lo que importa es la victoria que Dios puede realizar a través de uno que le crea. A través de uno que quiera ser valiente y no renunciar, y no correr, abandonar, sino que permanecen fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo está entendiendo? Así que cuando Dios está contigo, tienes el poder y la autoridad para defender tu territorio, lo que te pertenece. Tu vida la puedes defender porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20, ahí estaban estos tres, privilegiados, al lado de David, sirviendo con David. Y en el verso 20, dice la palabra de Dios, qué tremendo. Después había otro hombre que no llegó a hacer lo que hicieron esto, pero quiso hacer algo significativo. Su vida, su devoción, su fe, su valentía fue puesta a prueba. Después, verso 20, Benaía, hijo de Joiada. Aquí el nombre Benaía, detengámonos, significa el Señor ha edificado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? El Señor ha edificado, significa Benaía. Hijo de Joiada, que significa el Señor conoce. Claro, el Señor conoce. Benaía era hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas. Mire quién era el papá de Benaías. Un hombre que tenía la historia como el testimonio de él de que era un hombre esforzado, grande en proezas. No era un flaco debilucho, sino que era alguien fortalecido, alguien valiente, y su hijo exactamente lo mismo. Dice que fue un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Mató a 2 leones. Cuando aquí la Biblia dice que mató a 2 leones de Moab, significa que mató a 2 generales valientes de Moab, del ejército de Moab. Moab significa semilla mala. En esta noche tenemos que matar las malas semillas, aquellas cosas que van a traer crecimiento de cosas malas. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no?
Moab significa semilla mala. También mató él a un egipcio, dice, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, en medio de un pozo, cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio, dice, al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaías, hijo de Joiada, y ganó renombre. Escuche esto. Con los 3 valientes, y fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. ¿Vieron las cosas tremendas que hizo Benaías? Pero no igualó a Shama, ¿entiende? A Jesboset, a Joset, Besabet, a Eleazar, no los igualó. Esa era la gente que tenía a David a su lado. Escuche esto, por favor. Yo quiero que en este tiempo tu fe se fortalezca. Quiero que en este tiempo, con la fe, seas valiente, te fortalezcas y que puedas vencer aquello que parece invencible. Que puedas vencer en este tiempo a los gigantes que quizás te atemorizan. Quizás estás luchando en un pozo, como Benaía. Dice que se metió a luchar en la nieve cuando las condiciones no estaban dadas. Usted sabe que en la nieve uno se puede resbalar si no tiene la indumentaria adecuada, ¿verdad? Pero dice la Biblia que mientras estaba nevando, ve a un león. Y este no huye del león, sino que el león huye de él. Y se mete en un pozo. Y allí este hombre se mete en el pozo, aunque había nevado, a pelear con el león. Y vence a ese león. Y todas sus famas de lo que él hizo se extendió y fue renombrado, fue puesto en una posición de honra, su posición cambió, hubo un avance en su vida, pero para que haya un avance este hombre algo tuvo que vencer. Diga conmigo, para que haya un avance, algo tengo que vencer. Algo tienes que vencer. ¿Qué será lo que tienes que vencer? Pero hay algo que hay que vencer y que en este tiempo el Señor te va a ayudar y te va a dar la victoria para que puedas vencer lo que hasta hoy no has podido vencer. ¿Me estás entendiendo? Y cuando venzas lo que no has podido vencer y cuando lo venzas, habrá un avance, tu posición, tu vida será otra, será distinta, habrá un avance en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí estaba, dice que Benaía significa el Señor ha edificado. ¿Cuántos quieren un propósito tienen un propósito en la vida? Si usted quiere caminar en valor, en el propósito que Dios tiene para con su vida, usted tiene que tomar el diseño de Dios para su vida. Tiene que tomar para usted lo que el Señor ha edificado para usted. Lo que el Señor ya ha hecho para usted, lo que el Señor ya ha preparado para usted. Eso es lo que usted tiene que tomar en este tiempo. Tiene que tomar el plan original de Dios para su vida, lo que Él ya edificó. Y usted tomar eso y vivir de acuerdo a lo que Dios preparó, edificó para usted. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levante su mano y diga, voy a vivir en lo que Dios ha preparado para mí. Diga, voy a caminar. Voy a tomar el plan original de Dios para mi vida, lo que Dios ha edificado para mí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y este hombre, Benaía, fue entrenado. Mire cómo fue entrenado. Este hombre fue entrenado para pelear contra los fantasmas, podríamos llamarlo así. Para pelear con gente, los más bravos de los bravos. No sé si me está entendiendo. Fue entrenado por su papá. Su papá se llamaba Joiada. Este hombre era hijo de un varón, dice la Biblia, esforzado, diga varón esforzado. Grande en proeza, en capsel estaba.
Dice que era grande en proeza. Por esa persona, por toda esa historia, Benaías fue entrenado, Benaías fue preparado, dice la Escritura. Yo lo creo así. Benaías fue preparado ¿para qué? Para vencer en grandes batallas, para vencer aquello que parece imposible. ¿Me está entendiendo? Dice que él solo venció, mató a 2 leones, a 2 personas. Generales del ejército de Moab, 2 valientes, los mejores de Moab en guerra, capacitados. Este hombre los mató, los venció. ¿Sabe por qué? Porque fue entrenado en un ambiente en donde el que lo entrenaba fue un varón esforzado, en donde el que lo entrenaba hizo grandes proezas. ¿Me está entendiendo? Hizo cosas tremendas. Entonces, ¿qué cobarde puede salir de una casa así, de un hogar así, de un ambiente así, donde los que son autoridad y son padres de esa casa son gente valiente con una historia de vencedores en batalla, de gente que hicieron proezas en sus vidas, en los desafíos de la vida, de gente que fue valiente aún cuando la fe fue probada? ¿Qué cobarde puede salir de un ambiente así? De un ambiente así no salen los cobardes, de un ambiente así sale gente valiente. ¿Está entendiendo? Salen los valientes, porque los valientes generan valientes. Los esforzados enseñan a la gente a esforzarse. Los luchadores enseñan a la gente a luchar. La gente de fe enseña y transmite la fe. ¿Me está entendiendo? Ante los desafíos de la vida tienes que ser valiente, tienes que tener fe. Ante las pruebas, los problemas, las adversidades de la vida, hay veces que no se requiere una adoración, un canto especial. Se requiere de valentía para conservar la fe. Y hay veces que sos probado y en medio de esa prueba, en esa encrucijada, en medio de ese lugar, en ese pozo no hay nadie, solo estás tú con el problema. Dios está allí probando tu fe. Pareciera como que si Dios se olvidó de ti, pero Dios no se olvidó de ti. Por eso estás donde estás. Porque Dios quiere que renazca la valentía. Porque hay en ti un guerrero. Porque eres un guerrero de Dios. Ahora, hay alguien que no quiere que salgas. Es un león. Es el diablo, porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a veces estás en un pozo cara a cara con él. Y aunque tengas temor, yo quiero decirte que mayor es el que está en ti. Que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti que el león que estás enfrentando. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor si lo cree. No te entregues a las angustias. Fuiste entrenado para no entregarte a la angustia. Fuiste entrenado para no entregarte a los temores. Fuiste entrenado por Dios para no entregarte y rendirte a la aflicción. Fuiste entrenado por Dios para que hoy en Cristo seas más que un vencedor.